Bien, bases de datos. Pero, porque ya lo he nombrado un par de veces, pero ¿y qué es una base de datos? Bueno, pues una base de datos es una colección electrónica de información que está diseñada para satisfacer unas determinadas necesidades. ¿Cuáles? Pueden contener información de diversas fuentes, independientemente de que éstas surjan en áreas tan distintas como los recursos humanos, las finanzas, las ventas, etcétera. Proporcionan mecanismos para extraer rápidamente los datos a medida que las aplicaciones interactúan con el contenido. Permiten compartir información entre los distintos departamentos de una empresa. Por ejemplo, los datos de una persona están almacenados en un lugar y pueden ser leídos por todos los sistemas que necesiten esa información. Las bases de datos son uno de los pilares de la informática, porque en la gran mayoría de las ocasiones los datos que utilizamos o insertamos o modificamos o borramos necesitan estar guardados en algún lugar. Un ejemplo, pues claro, los videojuegos. ¿Que no os lo creéis? Entonces, ¿cómo creéis que se guardan las puntuaciones más altas, los nombres de los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera? Las bases de datos están por todos lados a nivel informático. Están cuando pasas un código de barras por la lectora de códigos en el supermercado. Están en nuestros carnets de empleado que retienen nuestra información gracias a un número de empleado o un código de barras. Están en Internet cuando entramos a comprar algo en línea. Y así, infinidad de ejemplos. Haciendo un poco de historia, en un principio existían dos modelos arcaicos de bases de datos, el jerárquico y el de redes, de los cuales el de redes era el que más se adaptaba a las necesidades reales de almacenamiento y clasificación. A grandes rasgos, el modelo de redes podía tener registros, en los cuales se alojaban otra cantidad de registros, y dichos registros podían pertenecer a más de un conjunto. Sin embargo, el problema de este modelo consistía en la dificultad de la aplicación de búsquedas o modificaciones. Era necesario saber muchísimo para poder hacer una búsqueda. Posteriormente aparecieron las bases de datos relacionales, en las cuales los datos se relacionaban unos con otros con base en tablas y pequeños vínculos que servían de puente conector entre una tabla y otra, logrando de esta manera la descomposición de la información en partes, con la posibilidad de reconstruir dicha información y presentarlo con todos los agregados respectivos. En definitiva, una base de datos relacional se compone de tablas que a su vez están compuestas de campos, los cuales están formados por filas y columnas. Y como podréis hacer una idea, muy malas no son, si desde que aparecieron quitaron de en medio los otros dos modelos de base de datos que había y a día de hoy se siguen usando. Bueno, además, las bases de datos relacionales tienen la ventaja de que se relacionan entre sí sin la necesidad de duplicar una gran cantidad de información, basadas en un lenguaje llamado SQL, el cual es, podríamos decir, la razón para que las bases de datos relacionales tengan un éxito tan arrollador. ¿Vale? Entonces, por estas razones nos centraremos en cómo crear una base de datos relacional. Existen distintos motores de bases de datos, ¿vale? Nosotros vamos a ver MySQL, pero existen otros muchos. En el dibujo podéis ver unos cuantos. Los tres que más se usan son Oracle, SQL Server y MySQL. Además de estos tres, merece la pena mencionar otro que es open source también, que es PostgreSQL, que si bien no tiene tanto tirón como los otros como base de datos típica relacional, está muy optimizado para guardar datos geográficos, por lo que, como cada vez guardamos más datos geográficos para localizar a la gente, también está empezando a crecer su uso. Si miráis en la gráfica, el crecimiento de MySQL es cada vez mayor frente a sus competidores que van perdiendo mercado. Esto es debido a que estamos en una época en la que está de moda los programas open source, con todo el tema del Big Data, programa gratis. Bueno, pues de los tres, MySQL es el único que es gratuito. Aunque también hay que decir que los otros dos presentan algunas particularidades que según las necesidades que se tenga, puede que merezca la pena que paguemos por tenerlos.